Buenos días a todos. Bendiciones, hermanos, ustedes que están aquí presentes. Una de las razones que siempre me gusta dirigirme también a las personas que ven el video, porque nunca sabemos en qué tiempo de la vida o en tiempo del transcurso de los tiempos, ¿verdad? Alguien va a alcanzar este video y lo va a escuchar, ¿verdad? Y es importante para mí, ¿verdad? Darle las gracias a Dios primero por el alcance que va a tener el video y por el estudio que Él ha traído a través de su palabra, ¿verdad? A través de los hermanos aquí en la sala donde estamos estudiando. Hoy es 30 de junio del 2024 y le damos las gracias a Dios porque Él ha sido bueno hasta hoy. El título de hoy es Trabajando juntos en Cristo. Viene del libro de Efesios, capítulo 4, verso 11 al 16. Repito, Efesios 4, del 11 al 16, para que si tienes la oportunidad de abrir tu Biblia, pues la puedas abrir. Un trasfondo también del libro de Efesios 4, del 1 al 5 y el 2. Tenemos un propósito, dice, considerar cómo podemos ayudar a construir y unificar la comunidad de fe. Bien, vamos a dar lectura primero en español, luego lo leemos en inglés, Joe. El libro de Efesios 4, 11 al 16 dice así: dio a algunos apóstoles, algunos profetas, algunos evangelistas, algunos pastores y maestros. Su propósito era equipar al pueblo de Dios para la obra de servir y edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todas las alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. La meta de Dios es que seamos adultos maduros, que seamos adultos medidos según el estándar de la plenitud de Cristo. Como resultado, se supone que ya no somos niños que pueden ser sacudidos y arrastrados por todo viento que proviene de las enseñanzas, con intrigas engañosas y los trucos que la gente usa para engañar deliberadamente a otros. Más bien, hablando la verdad con amor, dice, crezcamos en todo en Cristo, el cual es la cabeza de todo el cuerpo, crece a partir de él, y ya que está unido y mantenido, unido por todos los ligamentos de soporte, el cuerpo se hace crecer en el sentido de que se construye con amor mientras cada uno hace su parte. Versículo clave dice ahí. Su propósito era equipar al pueblo de Dios para la obra del servicio y edificar el cuerpo de Cristo hasta que todas alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y la meta de Dios, que es que lleguemos a ser adultos maduros, que seamos plenamente crecidos, medidos con la medida de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 12 al 13. Bien, con esta lectura damos inicio a nuestra clase. Joe, ¿nos puede dirigir en oración para pasar a la lectura en inglés? Heavenly Father, we thank you for this afternoon, dear Heavenly Father. We thank you for those that are present and those that are still coming to the church, dear Heavenly Father. Let the word of God be known to everybody, dear Heavenly Father. For it should be healing, it should be food, it should be pleasure, dear Heavenly Father, to understand the word of God, because everything comes from God. All this we pray in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Amén. Pues le podemos dar lectura al tema en inglés, Joe, si quieres. Ephesians, I will be reading today from lesson 5, and today's date is June the 30th. The Christian walk of coaching, and the scripture that we're going to be talking about will be Ephesians 4:11 through 16. And this and the purpose of it is to consider how we can build and unify the community of faith through Jesus Christ. Ephesians 11 through 16, Ephesians 4:11 through 16. He gave some apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and some teachers. His purpose was to equip God's people for the purpose of serving and building up the body of Christ until we all reach the unity of faith and the knowledge of God's Son. God's goal for us is to become mature adults and to be fully grown, measured by the standards of the fullness of Christ.
As a result, we aren't supposed to be infants any longer who can be tossed and blown around by every wind that comes from the teachings with deceitful skimming and the tricks that people play to deliberately mislead others. Instead, by speaking the truth with love, let's grow in every way into Christ, who is the head. The whole body grows from him, and it is joined and held together by all the supporting ligaments. The body makes itself grow, and it builds itself up with love as each one does its part. The key verse, the purpose of this lecture was to equip God's people for the work of serving and building up the body of Christ until we all reach the unity of faith and knowing and knowledge of God's Son. God's goal is for us to become mature adults, to be fully grown, matured by the standard and the fullness of Jesus Christ. Amén, gloria a Dios por la palabra. Una de las cosas que entendemos en el día de hoy, en la lectura de hoy, era cómo la iglesia funcionaba, y el apóstol Pablo escribió a los Efesios, ¿verdad? Es como si le escribiera a los edimburguenses, ¿verdad? A los tejanos de aquí del valle, ¿verdad? Y nos escribe diciéndonos, ¿verdad? Cómo así el cuerpo humano, ¿verdad? Está ligado cada parte del miembro de los cuerpos con ligamentos, ¿verdad? Y que crece el cuerpo conforme va avanzando la edad. Crece en unidad y crece en uniformidad y crece en conjunción. La iglesia dice que debe ser igual. En este caso, vemos la teoría de Pablo, de estar enseñándolos a los de Efesios, ¿verdad? A la iglesia de Efesios, acerca de cómo deberíamos de ser. Y es lo que vamos a estar viendo hoy a través del estudio de hoy. Espero y puedan seguirnos. Algún punto de vista tuyo de cómo debe de funcionar la iglesia de acuerdo a lo que ya tenemos ahorita en conocimiento. ¿Cuál sería una ideología en cuestión de cómo funcionamos ahorita y cómo funcionaríamos mejor? En lo personal, o sea, tú. I mean, the thing to do is the church has to be unified, and it has to be unified under the leadership of Jesus Christ and nobody else, because the word of Jesus Christ is what we follow. Jesus Christ is our Lord and Savior, and we do whatever he taught us to do, and he prepares us. But he didn't give everybody the same knowledge and the same ability to teach or to comprehend the things that he spoke about. But he gave it to some of the people. He gave it to some of the apostles. He gave it to some of the prophets. He gave it to some of the evangelists and some of the teachers like Mr. Silva here today, that is teaching here today, that we are to build up the body of Christ. We're to live as Jesus Christ wanted us to live, not as we want to live. If we want to live on our own and we want to do things on our own, then that's our problem. And we're living in a world separated from the Lord of Jesus Christ. Bueno, una de las cosas que estaba preguntándole yo era cómo era que debíamos estar trabajando como iglesia, como miembros de una iglesia, porque como dice él, ¿verdad? No a todos nos dio o nos equipó con el talento de cómo ser algunos apóstoles, algunos profetas y algunos evangelistas y pastores y maestros. Hay diferentes reglas en la iglesia, ¿verdad? Para nosotros los que servimos en la iglesia, pero desde el momento de que recibimos la salvación, que nos convertimos en decir, yo prefiero vivir la vida en Cristo, y aceptamos el bautizo, ¿verdad? Ya debemos de nosotros empezar a madurar, empezar a crecer en el Espíritu. Y con lógica, ¿verdad? Que Dios no nos llamó a venirnos a sentarnos a la banca y escuchar nomás las alabanzas o el sermón del pastor, sino alimentarnos de la palabra. Y es algo de lo que me estaba a mí pegando duro, de que el Señor me llamó recientemente, ya no hace mucho, ya conocía yo de Dios, pero no quería yo servirle a Dios porque se me hacía muy incómodo por la vida que yo había llevado anteriormente. Pero una vez que el Señor fue llenando, porque dice que Él va llenando de conocimiento a cada persona a la que Él llama, y el apóstol Pablo dice que vivamos conforme el llamado que se nos dio, ¿verdad? Entonces,
todo eso lo va a purificar el Señor, ¿verdad? Poco a poco. Y la razón por la que nos trae a este tema, ¿verdad? Es para que nosotros como iglesia sigamos trabajando en la función que nos dio. Vamos a ver qué es lo que nos dice el estudio de hoy y vamos a ir avanzando otro poquito más. Déjenme coloco el micrófono para poder seguir leyendo. Pues bueno, dice uno de los temas ahí, construyendo la comunidad de fe. Si bien hay muchos roles cruciales dentro de la iglesia, Efesios 4 se enfoca en aquellos que instruyó a otros en la fe. La lista comienza con los apóstoles, los profetas, aquellos cuya influencia llega más lejos que los evangelistas. Literalmente anunciadores de las buenas nuevas, ¿verdad? Llevan el evangelio a sus comunidades, limitándose a congregaciones específicas. Los predicadores y maestros trabajan con grupos pequeños, individuos para fortalecer el grupo de la fe en Cristo. Esa es una de las razones de la escuela dominical, ese es el principal menú, o sea, que nos reunamos los que tenemos el deseo de trabajar en la viña del Señor y alimentarnos. No quiere decir que Juan no sepa más que yo o yo, todo lo contrario, dice que el Señor va a instruirte a través del conocimiento qué es lo que tú tienes que decir. No tienes que preocuparte mucho por qué, sino a obedecer al Señor, ¿verdad? Dice, pero esto no significa que solo aquellos que están en la lista sean llamados y ayudar a edificar a la iglesia. Cristo nos dio entrenadores para que los creyentes pudieran aprender cómo crecer y tener una base sobre la cual construir su fe. Sobre la base de ese fundamento, todos los miembros de la iglesia están llamados a hacer la obra de la iglesia en el menú. ¿Por qué dice que todos los miembros? Fíjate bien, porque todos somos uno solo. El pastor sin personas en las bancas no es iglesia, ¿sí? El pastor sin auxiliares como tú, yo, Juan y todos los que tratamos de servir a la iglesia, no es iglesia. Se conjunta toda junta. El pastor probablemente lleve el timón y nosotros llevamos las ruedas. ¿Me entiendes? ¿Para dónde va la iglesia? Pues vamos para la vida eterna. Si no vamos para allá, pues estamos perdidos, ¿no? Pero en realidad dice que el Señor Jesucristo nos equipó a todos para una función específica. Mira, tenemos músicos, tenemos liturgantes, tenemos gente que nos trae almuerzo en la mañana. Esa es una función para el cuerpo de Cristo. Imagínate, caminar todo el mes sin comida o sin cena, te enfermas, ¿verdad? Así le pasa a la iglesia. Dice que a todos nos dio algo específico. Dice, para que la iglesia sea eficaz, debe de ser emocionalmente sana, unificada y madura. A lo largo de las epístolas leemos muchos llamados a la iglesia a verse a sí misma como una unidad, uniéndose en amor hacia una meta común de la edificación de Jesucristo. Quizás el pasaje más conocido es Primera de Corintios 13, que enseña que el amor es paciente, el amor es bondadoso. Primera de Corintios 13, 4, y termina diciendo que la fe, la esperanza, el amor permanecen. Estas tres cosas y el mayor de ellos es el amor en versículo 13. Sabemos que si una iglesia no está unida, porque ya nos pasó el año antepasado, que se dividió la iglesia por precisamente personas que no son llenas del Espíritu Santo. Yo no digo quiénes ni nada, pero sí sabemos que si un grupo de gente se aleja de la palabra de Dios, de la iglesia de Cristo, es como si hubieras ido al baño y tiraste algo que no estaba bien y se fue, pero luego quiere regresar. Y sí, sabemos que tenemos problemas, ¿verdad?, de unidad en la iglesia, pero por falta de control, de amor propio por el ministerio del Señor Jesucristo. En este caso, dice, no sabían cómo organizarse, nuevos pensamientos, no sabían tomar notas, no tenían idea de cómo abordar el estudio para el examen. Me contrataron como profesor de historia, pero como la mayoría de los buenos profesores, era un formadora de aprendizaje. Les enseñé cómo aprender para que pudieran estudiar historia. Muchas personas son muy buenos para contar historias, pero ¿no sería mejor enseñar a los aprendedores a contar historias también? Porque de la manera esta ya no nomás soy yo contando historias, sino tú estás contando una historia y él está contando otra historia. Yo a veces llevo historias a la iglesia o a lugares con personas que otros contaron. O sea, me convertí en un transmisor de una historia. Entonces dice la palabra que
Nosotros tenemos entrenadores, maestros, profetas, apóstoles, que el Señor es el que los equipa, el Señor Jesucristo, ¿sí? Ahí estamos viendo que es Él quien equipa a una persona a levantarse al ministerio, ¿verdad? Y según su llamado, ¿verdad? Porque nosotros tenemos diferente llamado cada uno de nosotros. Dice, en este pasaje de Efesios, se nos dice que Jesús también nos envió instructores de aprendizaje, Efesios 4:11. Enumera a los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros como dones que Jesús les dio a la iglesia. Fíjate bien, como dones que Jesús le dio a la iglesia. Pregúntate, ¿por qué tú y yo no podemos tocar la banda? Porque ese don no fue dado a nosotros, pero sí a otras personas. Su objetivo era, sigue siendo y animar, instruir y guiar al cuerpo de creyente para que puedan crecer en la fe y ser eficaces en la realización de la obra de Dios en el mundo. Romanos 12:5 dice, de la misma manera, aunque somos muchos, somos uno solo en el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros nos pertenecemos los unos a los otros. Si bien estamos, acostumbrados a leer versículos que nos dicen que debemos estar unidos como seguidores de Cristo, Efesios nos recuerda que servir y edificar el cuerpo de Cristo es trabajo de respondernos unos a otros en verdad y en amor sacrificial. Brother Oscar, bienvenido. Siéntate, aquí está la hojita. Pues el domingo viene, pero estaba cerrado. Sí, pero estaba yo aquí adentro como quiera. Gloria a Dios que es que no había aire acondicionado, pero el pastor anunció y como no estaba usted en la línea, no se preocupe por eso. Y hasta aquí que es lo importante. Bueno, Joe, hasta esta altura, en el punto que estamos viendo cómo nos equipó la iglesia, ¿qué puedes tú agregarle a la gente que está oyendo el video, ¿verdad? Tal vez, qué deberían hacer si están en una iglesia y nomás están sentados en una banca oyendo al ministerio? Vamos a decir que there's some people just sit in the pews and they're not doing anything else than that. So, ¿qué le sugieres? Yeah. To me, a congregation of people, especially a congregation. Dame 5 y, Coge, Joe. y agarras 20. Bueno, aquí están los 20. 20 para que des ahí. Thank you. Okay. Te los ponemos aquí. Ya está. Go ahead, Joe. To me, a congregation that is struggling to understand, struggling to understand. Nomás no me pregunten porque estoy sordo. Okay. No. Siéntate como quieras. Pero me gusta que hayas venido. Dale, Joe. To me, a congregation, especially a church that is struggling to understand an issue that is before them, and some of them think they understand it. Other people think they don't understand it. Other people will take a hard stand and say, "I don't believe in that, and I will never believe in that." And if this congregation is never given the how would I say it? We're given the right to have an open discussion or to have the congregation participate in this discussion of diversity, then there's going to be problems. There's going to be serious problems because the church is centered around the belief that Jesus Christ is what we follow. Jesus Christ's teachings are what we follow, and not the teachings of man. And what is most important for us to do is to have everybody in the congregation meet together. Everybody discuss the issues. Everybody put in their input as far as their issues are concerned and what their complaints are. Because if that never takes place, then the church will always be divided. Bueno, una de las cosas que yo veo y que siento yo, que la iglesia tiene que abrirse a participaciones, más que la gente tenga testimonios, que la gente traiga lo que ha hecho en su vida. Como los testimonios es bien importante, si las personas están teniendo bendición de Dios de una manera u otra, pues la congregación debería participar. Pero si hay hermanos que tienen fortaleza o algún don, por ejemplo, de sanación, en oración o en ayuno, lo que sea,
deberían de ser llamados a participar también en la iglesia, porque dice que si una iglesia está preocupada más por las personas que no vienen a la iglesia y no se preocupa por las que tiene dentro de la iglesia, de alimentarlas, cuidarlas, peinarlas y amarlas, pues entonces esa iglesia va a ir de quebrada en quebrada, se va a ir dañando cada vez. Y para mí sí es importante, tanto como el ministerio de alcance, que es el de audio y video, porque la tecnología nos está sobrepasando mucho. Y hay muchas personas que definitivamente nunca van a venir a una iglesia, pero vamos a alcanzarlos a través de la ciencia. Y hay mucho material que hacer, mucho trabajo, pero la iglesia en sí tiene que nutrir a los que ya están en la iglesia. Poco a poco se van yendo, se están muriendo, pero no vemos gente que entre nueva. ¿Qué está pasando? Que no hay oportunidades para ellos. Ellos también quieren ser. Y tal vez tienen el llamado. Yo tuve el llamado, ¿sabes cuánto tiempo? Como 20 años. Y siempre le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Hoy todavía no, otro día después y después. Hasta que de un día, el hermano Gaitán, que en paz descanse, se sentaba ahí, me dijo, usted siéntese aquí y aprenda. Digo, bueno, yo me sentí obedientemente y aprendí. Él era un instructor, un reverendo, un expastor, pero se encargó de enseñarme poco a poco cómo trabajaba esto. Y a mí me llamó la atención. Dije, bueno, pues si él lo está haciendo, yo también lo puedo hacer. Y no porque me hayan dicho, ¿sabes qué, Samuel? Tú vas a te cargo de este ministerio, sino porque el llamado de Dios fue directamente hacia mí. Me dijeron, Samuel, ahí está ese curul, tómalo, ponte a trabajar. Y yo respondí al llamado del Señor. Nada más que, digo, a veces muchos están sentados en la banca y cuando hay un evento de un entrenamiento para laicos o para esto, como que no oyeron o se quedaron callados. No importa la edad que tengas, yo. El llamado, dijo una hermanita, oiga, pero nadie me dijo nada. A usted no le habló Dios, yo estaba sentado más atrás que usted y a mí sí me habló. Yo fui al ministerio, le dije yo, fui a estudiar. Y eso es lo que la gente de allá afuera, si está yendo a una iglesia y tiene el deseo de servir, de participar, escoja cualquier ministerio, el que sea que el Señor le haya llamado, si es de limpiar la iglesia, si es de hacer tacos en la mañana, o si es de preparar el café, o si es de cuidar la gente que entra y ponerlos en las bancas, o si es de canto de la alabanza, o si es de estudio de escuela dominical. Prepárese para ello, porque el Señor es lo que quiere, ¿verdad? Que nosotros seamos partícipes todos en el cuerpo, lo que es la iglesia. ¿Algo más, Joe, para terminar? We have to go back to the beginning of the scripture. Yeah, go ahead. Which is from 11 to 16. It states there that God, Jesus Christ, gave only some people the ability to communicate, and He didn't give it to everybody. So therefore, the people that are in charge of giving us The trainings. the scriptures, that are giving us the ministry, that are giving us the teachings, that are giving us all these things, these people have to especially be part of the body of Jesus Christ, because Jesus Christ is what we follow. There is nothing else that we follow other than Jesus Christ. We do not follow man. We do not follow woman. We do not follow books. We follow the word of Jesus Christ. Amén. Bueno, Joe, te quise traer la pantalla para que te conozca, porque nomás te oye, ¿verdad? Él es el hermano Joe. Él está prácticamente para las personas que aquí en la misma clase, tenemos clase bilingüe, entienden español, entienden inglés, pero con esto voy a cortar el video porque no sea muy largo, pero que Dios les bendiga. Vayan a la escritura, que lean el texto bíblico y que le pidan a Dios sabiduría y puedan llegar a la plenitud, que es conocer a Cristo.